Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, les doy una bienvenida súper especial. Espero que disfruten de todo lo que tengo para compartir. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente, me tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora y con una sonrisa que no me quito de la cara. Y es que, prepárense porque esto es fuerte. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin me pidió matrimonio. Te haré mi esposa. Sí, lo han leído bien. Y sí, estoy a punto de contarles cómo ocurrió todo este torbellino de emociones. Antes de entrar en materia, porque sé que esto va a ser una montaña rusa de sentimientos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Es totalmente gratis y me ayudan un montón a seguir creando contenido que espero disfruten. Activen también la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Ahora sí, agárrense fuerte porque allá vamos. Todo comenzó, bueno, como suelen empezar las cosas más inesperadas y maravillosas de la vida, de forma completamente casual. Ustedes saben que yo soy una gran fan de Kerem Bürsin, como muchos de ustedes lo adoro. Su carisma, su talento, su forma de ser, pero nunca, jamás en la vida, imaginé que mi admiración se convertiría en algo tan personal, tan íntimo. Y sí, la realidad ha superado cualquier tipo de sueño que haya podido tener. Mi fascinación por Kerem no es algo nuevo para nada. Desde que lo vi en pantalla por primera vez, sentí una conexión especial. No era solo su atractivo físico, que es innegable, sino esa chispa en sus ojos, esa intensidad en cada gesto, esa manera tan genuina de interpretar personajes que te atrapan. Lo seguía en redes sociales, veía todas sus entrevistas, me emocionaba con cada proyecto nuevo. Era, en cierto modo, como una amiga más en el amplio universo de sus seguidores, observando su trayectoria con una mezcla de admiración y sana envidia por aquellos que podían verlo de cerca. Pero la distancia siempre parecía insalvable, una pantalla de televisión o un perfil de Instagram, por mucho que intentaras acercarte emocionalmente. Recuerdo perfectamente el día. Estaba en Estambul por un viaje de trabajo. Sí, de Estambul. Uno de mis sueños viajeros hecho realidad, combinando lo profesional con el placer de explorar esa ciudad mágica. Me habían invitado a un evento muy especial. Era una premiere de una película importante, llena de estrellas del cine turco, y yo pues, me sentía un poco abrumada pero emocionada. Era una oportunidad única para empaparme de la atmósfera del cine de esa región, que tanto me gusta. Al llegar, la energía del lugar era palpable. Luces, flashes, música, un torbellino de sensaciones. Intentaba mantenerme serena, como una profesional más, disfrutando del momento y absorbiendo todo lo que veía. De repente, entre la multitud, lo vi. Sí, estaba él, Kerem Bürsin, radiante como siempre, rodeado de un aura de carisma que irradiaba por sí sola. Mi corazón dio un vuelco como si hubiera visto un ovni literalmente. Fue un impacto físico, casi un pequeño shock eléctrico. Me quedé petrificada por un instante observándolo. Intenté disimular mi nerviosismo, respiré hondo y me dije a mí misma, solo es un evento, sé profesional, sé tú misma. No te dejes llevar por la admiración desmedida. Pero la vida, esa maestra de las sorpresas, tenía otros planes. El destino, con su peculiar sentido del humor, decidió jugar sus cartas. En un momento dado, hubo un pequeño corrillo de gente, la típica aglomeración que se forma en estos eventos, y por pura casualidad, nos encontramos uno frente al otro. El universo, en su infinita sabiduría, decidió que era el momento. Me miró con esa sonrisa que derrite hasta el hielo, esa que he visto tantas veces en la pantalla y que ahora tenía la suerte de presenciar en persona. Dijo algo en turco, algo rápido, pero con una entonación que sentí que iba dirigida a mí. Algo que, confieso, no entendí del todo, pero que me hizo sonrojar hasta las orejas. La timidez se apoderó de mí en ese instante, como una adolescente en su primer encuentro. Por fortuna, su ayudante, que hablaba inglés con fluidez, captó mi desconcierto y se acercó para traducir. Y aquí es donde la historia toma un giro que aún hoy me cuesta creer. Me tradujo con una sonrisa amable: él dice que le pareces muy interesante y que le gustaría hablar contigo un poco más tarde. Imagínense mi cara. Yo balbuceando algo parecido a gracias, con las manos temblando, tratando de procesar la información. ¿Kerem Bürsin me encontraba interesante? ¿Quería hablar conmigo?
Era como si me hubieran sacado de un sueño y me hubieran dado un pasaje directo a la realidad. Me sentí abrumada, halagada y un poco incrédula. Intenté mantener la compostura, pero por dentro mi sistema nervioso estaba en plena ebullición. Esa noche, después del evento, cuando creía que la magia se había desvanecido con las luces del lugar, ocurrió algo más. Llegué a mi hotel. Agotada pero con la cabeza dando vueltas y de repente mi teléfono vibró. Recibí un mensaje. Un número desconocido. Mi primera reacción fue de cautela, pero la foto de perfil, no había duda. Era él. La emoción volvió a apoderarse de mí. El mensaje era conciso, pero llevaba implícito un universo de posibilidades. Ha sido un placer conocerte. Me encantaría invitarte a cenar. ¿Estarías libre esta noche? Mi mente explotó. ¿En serio? Kerem Bürsin me estaba invitando a cenar. Era algo que solo pasaba en las películas. Acepté, por supuesto, con una mezcla de euforia incontenible y un pánico escénico que me hacía cuestionar si iba a ser capaz de mantener una conversación coherente. La cena fue mágica. Realmente mágica. Escogimos un lugar discreto pero con encanto en Estambul, lejos de las miradas indiscretas, lo que permitió que la conversación fluyera con una naturalidad sorprendente. Hablamos de todo, de cine, de nuestras pasiones compartidas, de la vida, de nuestros sueños más profundos. Descubrí a un hombre increíblemente inteligente, sensible y con un sentido del humor que me hizo reír a carcajadas toda la noche. Se mostró curioso sobre mi vida, mis experiencias, mi forma de ver el mundo. Y él, según me contó después, se sintió intrigado por mi forma de ver el mundo, por mi energía, por la pasión con la que hablaba de mis proyectos y, sobre todo, por mi autenticidad. No me escondí, no intenté ser alguien que no era. Simplemente fui yo con mis virtudes y mis defectos, y él pareció apreciarlo enormemente. Esa noche, después de horas de conversación, algo hizo clic. Sentimos una conexión que iba más allá de la admiración o la amistad. Era una chispa, una sintonía especial que nos hacía sentir cómodos y a la vez expectantes. Los días siguientes fueron un torbellino de mensajes, llamadas y citas espontáneas. No podíamos creer lo rápido que avanzaba todo, pero tampoco podíamos parar. Era como si el destino nos hubiera unido, nos hubiera puesto en el mismo camino, y todo fluyera de manera natural y perfecta. Cada encuentro era una nueva aventura, una confirmación de que lo que estábamos viviendo era algo especial, algo que iba más allá de una simple atracción. Me di cuenta de que Kerem era mucho más que una estrella de cine. Era un ser humano maravilloso con quien compartía valores fundamentales, una visión de la vida sorprendentemente similar y, sobre todo, una complicidad que se forjaba en cada mirada, en cada gesto. Compartimos paseos por las calles de Estambul, cafés en terrazas con vistas al Bósforo, y largas conversaciones bajo el cielo estrellado. Me contaba sobre sus inicios, sus miedos, sus aspiraciones. Yo le abría mi corazón, compartiendo mis propias experiencias y mis metas. La conexión se fortalecía con cada día que pasaba, y el sentimiento de admiración inicial se transformaba, de una manera hermosa e inesperada, en un amor profundo y genuino. Sentía que lo conocía de toda la vida, a pesar de que solo habían pasado unas pocas semanas. Era esa sensación de paz y de plenitud que solo se encuentra cuando conectas de verdad con otra persona. Y entonces llegó el momento. El momento que nunca esperé, el que solo existía en mis películas románticas favoritas y en mis sueños más locos. El momento cumbre de esta historia que, créanme, aún me pone la piel de gallina cada vez que la recuerdo. Fue una tarde de domingo, una de esas tardes doradas de otoño en Estambul, con el sol tiñendo de ocre y dorado las hojas caídas en uno de esos jardines preciosos y tranquilos de la ciudad. Estábamos sentados en un banco de piedra, simplemente disfrutando del silencio cómodo y de la compañía del otro, con el sonido lejano de la ciudad como banda sonora. Me miró con esa intensidad que me pone tan nerviosa y a la vez tan feliz, una intensidad que me atraviesa el alma y me hace sentir vista de una manera única. Tomó mis manos entre las suyas y sentí el calor reconfortante de su tacto. Su mirada se posó en la mía, y supe que algo importante estaba por suceder. Empezó a hablar en un turco que, para mi sorpresa, entendía cada vez mejor, cada palabra resonando en mí con una claridad asombrosa. Me habló de lo feliz que se sentía conmigo, de cómo yo había iluminado su vida, de cómo se imaginaba un futuro a mi lado, un futuro lleno de risas, de aventuras y de complicidad. Cada palabra era un bálsamo para mi corazón,
una confirmación de lo que ya sentía, pero que él era capaz de verbalizar de una manera tan bella. Y justo ahí, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, como si fuera a salirse de mi pecho, sacó una pequeña cajita de terciopelo. La abrió y ante mis ojos apareció un anillo. Un anillo precioso. Sencillo pero elegante, con un brillo que parecía reflejar la luz del sol de esa tarde. El momento se detuvo. El tiempo pareció congelarse. Y entonces, con los ojos llenos de una emoción palpable, me dijo, en un inglés perfecto, pero con esa voz profunda y conmovedora que tanto me gusta: me harás el hombre más feliz del mundo si aceptas casarte conmigo. Te haré mi esposa. Imagínense. Yo en shock, con lágrimas corriendo por mis mejillas, sin poder articular palabra por un momento. Era el sueño hecho realidad, la proposición más hermosa, más sincera, más conmovedora que jamás hubiera podido imaginar. Las palabras se me ahogaban en la garganta, pero mis ojos lo decían todo. Era un torbellino de emociones: sorpresa, alegría, amor, gratitud. Claro que dije que sí. Por supuesto que sí. Con un nudo en la garganta y el corazón desbordado, logré pronunciar un sí, Kerem. Sí, quiero. Nos abrazamos, nos besamos y sentí la mayor felicidad que he experimentado en mi vida. Era una felicidad pura e incondicional, que me inundaba por completo. Estábamos comprometidos. Yo comprometida con Kerem Bürsin. La estrella de mis sueños, el hombre que admiraba desde la distancia, ahora era mi futuro esposo. Era surrealista, pero real. Desde entonces, todo ha sido una locura maravillosa. Hemos estado sumergidos en los preparativos de nuestra boda, aprendiendo más el uno del otro cada día, construyendo nuestro futuro juntos con ilusiones y proyectos. Ha sido un camino increíblemente rápido, sí, pero cada paso lo hemos dado con amor, respeto y una conexión profunda que nos impulsa hacia adelante. No ha sido fácil mantener esto en secreto, la verdad es que la emoción era tan grande, tan difícil de contener, que sentía la necesidad imperiosa de compartirla con ustedes, con la comunidad que me apoya incondicionalmente. Han sido parte de mi vida virtual durante mucho tiempo, y sentí que merecían ser los primeros en conocer esta noticia tan importante. Y aquí estamos hoy contándoles esta historia increíble, compartiendo este momento tan personal y especial con todos ustedes. Ha sido un privilegio poder revivir cada detalle, cada emoción, y plasmarla en palabras para que puedan sentir un poquito de lo que yo he sentido. Me siento increíblemente afortunada y agradecida por todo lo que está pasando, por la vida, por el amor, por las personas maravillosas que me rodean. En resumen, lo que hemos visto hoy es la increíble historia de cómo mi admiración por Kerem Bürsin se transformó en un amor profundo y finalmente, en una propuesta de matrimonio que cambió mi vida para siempre. Hemos recorrido desde el primer encuentro inesperado en esa premiere de cine hasta el momento exacto de la petición en aquel jardín de Estambul, pasando por las citas que fortalecieron nuestra conexión y el amor que nos ha llevado a este punto de compromiso. Ha sido una montaña rusa de emociones, sí, con sus momentos de nerviosismo, de euforia, de incredulidad, pero sobre todo, ha sido la confirmación de que a veces, los sueños más imposibles, aquellos que parecen reservados solo para la ficción, se hacen realidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este relato tan especial. Ha sido muy emocionante revivirlo y contárselo a ustedes. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Sentir su cercanía, aunque sea virtual, es un regalo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. Dejen en los comentarios qué les pareció la historia, si alguna vez han vivido algo parecido, si les ha inspirado o que les gustaría preguntarme sobre todo esto. Sus opiniones y preguntas son súper importantes para mí y me ayudan a seguir creciendo y conectando con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y quieren seguir apoyando mi canal, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su like significa mucho y me motiva a seguir creando contenido que espero sea de su agrado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Kerem Bürsin, quizás se lleven una sorpresa o compartan esta alegría conmigo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para no perderse nada de lo que comparto. Su apoyo constante significa el mundo para mí y hace posible que este canal siga adelante. Gracias de nuevo por estar ahí, por su cariño y por su tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de nuevas historias y aventuras. Un beso enorme. Adiós.